Me dice la vicerrectora que estamos esperando en cierta manera que salgan las mesas de mayo, que va a haber mesas de mayo por el tema de los alumnos que no están regularizados todavía, que bueno, que si bien la condicionalidad no existe, pero se trata de que si aprueban entren al grupo para cursar la materia si no pierden el año. Así que estaríamos después de las mesas, se espera que ya el Instituto de Educación Superior apruebe el protocolo de ingreso a las aulas para hacer las prácticas institucionales. Yo hace rato cuando les comentaba el tema de la residencia de yo voy a averiguar con maternidad e infancia qué posibilidad hay de que pueda conseguir llevarlos a ustedes, al menos con esa figura, también para las prácticas, ¿sí? Porque si están permitiendo que entren las chicas a algunos hospitales, las que se recibieron sin hacer prácticas, por ahí nos permiten a nosotros ir con la docente. El otro tema, estábamos hablando de acceso vascular ayer, ¿se acuerdan? Sí. Ahí quedó más clarito el tema de los 5 momentos también, ¿no? Vieron qué rotundo que es como en cada acción, en cada momento de la colocación del acceso vascular yo me lavo las manos. Generalmente no es de primera, que yo le pongo el lazo y digo ya en esta vena voy a pinchar. Muchas veces tengo que poner el lazo en los 2 brazos, buscar en la mano, ver dónde me siento más segura para pinchar, ¿sí? No es cuestión que yo pongo el lazo y de una voy, pincho y agarro la vena. No. O sea, a veces hay pacientes difíciles que no se les puede agarrar la vena así nomás. Entonces, por eso es que uno muchas veces pone el lazo en diferentes lados hasta donde dice, esta es la mejor oportunidad para pinchar la vena. Una de las técnicas que yo la llamé Laura es cómo voy a identificar dónde voy a pinchar. ¿Entiende el micrófono? Entonces, ¿saben cómo hacía Laura? Laura fue mi compañera, la técnica Laura, por eso, auxiliar de enfermería, ¿sí? Y yo me acuerdo que con el tema de usar los guantes, con los guantes es difícil, es diferente tocar la vena que sin guante, pero se la toca. Y muchas veces las venas uno las puede tocar y otras no se las puede tocar tan fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo marco yo dónde voy a pinchar? Y para hacer derechito el envión, ¿sí? Porque yo tengo que tener. Entonces yo me acuerdo que Laurita, porque vieron que si uno tiene que lavarse las manos, poner el lazo, desinfectar la zona, si yo marco con virome, cuando desinfecto, chau marca, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la marco? Entonces me acuerdo que Laura me agarraba y me decía que ella le clavaba la uña, ¿sí? La uña, si ustedes se hacen la marquita con la uña en el lugar de la vena, ustedes van a ver que la marquita queda por más que hacemos la desinfección después. Entonces, ahí donde había dejado la marquita, que la marquita de la uña se la dejaba en dirección a cómo iba la vena, ¿sí? Después que hacías la desinfección, la limpieza y desinfección, pinchabas con el Avocat guiándote por la rayita de la uña, la marquita que habías dejado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya una vez con guante vos la mirabas y podías seguir. Porque muchas veces las venas no saltan de una como saltan así en la gente joven, ¿sí? Muchas veces los ancianitos no se les nota claramente. Yo me acuerdo que a mi madre tenía cáncer y no era, o sea, cáncer era una de las cosas, porque tenía hipertensión, tenía diabetes, un montón de patologías, ¿no? Pero era un sufrimiento cada vez que le tenían que poner algún acceso vascular porque no podían, o sea, era una cosa que la aguja más finita no se podía, y cuando hizo las quimioterapias ni le cuento, o sea, lo que se demoraba, por favor, para poderla canalizar y demás. Sí, lo que pasa es que a veces uno tiene que, yo creo que, yo siempre decía, ¿no? Yo te podía agarrar una vena hasta de un mosquito, pero por el aliento de los demás, no por la fe que yo tenía en mí. O sea, yo cuando comencé el primer año de enfermería, hace 37 años, a mí me mandaron a sacar sangre a la guardia. O sea, yo era extraccionista de guardia. Entonces me tocaba sacar sangre a ancianos, a adultos, a jóvenes, a niños, a neonatos, a lo que venga. Y yo eso agradecí después, con los años, a mi jefa, que me mandó a hacer eso,
porque yo después tenía una cancha, veía un mosquito y le agarraba la vena, ¿sí? Pero uno tiene que saber buscar. Yo me acuerdo que una vez a un paciente infartado, que tenía antecedentes también de cáncer y de tratamiento con citostático, lo que tiene tratamiento con citostático, anda a encontrarle una vena, ¿sí? Yo me acuerdo que a esa persona, por eso que yo le decía busquemos las venas de los dedos, le agarré en el dedo índice, le agarré la vena, en la primer falange. Para que él dormido no doble los dedos, le puse un bajalengua abajo, para que queden los dedos derechitos. Y esa venita le aguantó los 3 días de internación que necesitó durante su infarto. Así que imagínense qué bueno es poder agarrar una vena. Otra vez estaba de visita yo dando una charla de bioseguridad en, ¿cómo se llama?, en el hospital de San Pedro. Y claro, sabían que yo era del hospital de pediatría. Entonces me dice, vos que sos del hospital de pediatría, ¿por qué no venís y te fijás si le podés agarrar la venita a la abuela? Primero fue a intentar agarrar la vena una enfermera de guardia del Pablo Soria. Ella te agarra todo también. Y no tuvo suerte. Y fui yo con mi santa paciencia a buscar así venas de dedos directamente, porque cuando ya no encontraba otro lado, te tirás por ese, y la agarré. El familiar pobrecito no sabía cómo agradecerme, porque también dice que le habían repinchado a la madre. Pero bueno, todo es cuestión de paciencia y de tranquilidad, ¿sí? Más que nada paciencia, tranquilidad y búsqueda. Uno tiene que buscar la vena así como una aguja en el pajar, y cuando se siente seguro recién pincha. Porque eso de que van y que pinchan al tuntún, si la agarro, no, porque pobre persona le duele cada pinchazo, ¿sí? Entonces hay que ser humano también en esa parte, ¿no? Profe, pregunta. Sí, Diego. Usted ayer nos dio en los AVOCAT la numeración y los colores, y cada numeración tiene un tamaño específico. Ahora, mi pregunta es, ayer dijo que el de neonato, bueno, el AVOCAT para neonato, y mi pregunta es lo que usted va diciendo. Si por ahí vemos que no encontramos las venas, es muy chiquita, muy finita, ¿depende de nosotros también de utilizar una AVOCAT para neonato? Sí, yo los abuelos, por ejemplo, uso los AVOCAT de neonato cuando veo que no tiene vena, porque los abuelos tienen la otra contra. Los abuelos tienen las venas endurecidas por los años, ¿sí? Entonces es muy fácil que uno las pincha la vena, comienza a venir sangre y se revienta la vena de la nada. Entonces uno ahí tiene que usar los AVOCAT de neonato, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que muchas veces más vale una vía, aunque le reten en el Pablo Soria diciendo cómo le vas a poner esto, más vale un acceso vascular, aunque sea con uno finito y chiquitito, que a nada, ¿sí? Porque a nada es peor. Ustedes con un calibre chiquitito al menos van a tener para pasarle la medicación. Ustedes siempre piensen en llevar un acceso vascular por el tema de medicación. Se les complica la situación de la ambulancia y al menos tienen un lugar por donde pasar la medicación. Y lo otro que les recomiendo, no se mientan, ¿sí? Uno coloca el AVOCAT bien en la vena, baja el sachet, viene sangre, está perfecto. Pero yo he recibido pacientes que no pasaba el suero o que yo notaba que estaba mojada la tela adhesiva. Y cuando yo iba a revisar el AVOCAT estaba pegado arriba de la piel. O sea, me mintieron de que le pusieron un suero porque ni siquiera estaba pinchada la piel. Eso es mentir, eso es jugar antiéticamente, eso es jugar con la vida de una persona y jugar con la profesión misma, ¿entienden? Entonces ustedes cuando vayan a retirar pacientes, vean también, o sea, te le pusiste suero, a ver qué AVOCAT fue, está goteando, si está goteando, como quien no quiere la cosa, toque en la zona de donde está la tela adhesiva, donde está pinchado, porque si esa tela adhesiva está mojada, significa que no está goteando para adentro de la vena, si está goteando para afuera de la tela adhesiva, ¿sí? Entonces en ese aspecto hay que ser como los zorros, más vale pensar mal y acertarás que confiar tanto en la gente. Eso tienen que hacerlo porque si no ustedes van a subir ese paciente y no van a tener una buena vía, se va a descompensar el paciente y van a tener problemas. ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda que haya surgido?
Disculpe. Sí. También dijo que en una mujer embarazada que cuando somos activados, es conveniente también colocar una vía por si se llegase a descompensar durante el traslado. ¿Es así, profe? Sí, más que nada estas mujeres que tienen una tensión arterial al borde o que tienen, o ya vienen, cuando los activan ustedes dicen, tengo antecedentes de hipertensión. Ahí sí, porque ustedes recuerden, esa vía es el paso a que ustedes le puedan pasar medicación y salvarla en caso de que presente convulsiones. Profe, ¿por qué no había que bajar de 120 a 90 la presión de una... ¿Qué es lo que pasaba al bebé? En realidad, o sea, no es que no podemos bajar de 120 a 90, no podemos bajar más de 20 mililitros de mercurio de la tensión arterial que tiene la mujer. Si la mujer tiene 180, yo tengo mi objetivo es 170, ¿sí? Si yo tengo una mujer con 160, mi objetivo es 140. No puedo bajar más de 20 mililitros de mercurio, aunque tenga la presión alta todavía, porque si yo la bajo de golpe, tiene un hipoflujo placentario y que puede ocasionar una hipoxia al bebé y un paro cardiorrespiratorio intraútero, un paro cardíaco intraútero del bebé que me lo va a dañar neurológicamente y yo no me voy a enterar cuando nace, me voy a enterar a los meses cuando el chico no te siga con la mirada, no te preste atención, no tenga la sonrisa social, no se pueda sentar y a medida que va creciendo el chico que uno está esperando que haga todas esas cosas, va presentando y entonces vos te das cuenta que en realidad intraútero tuvo algo que hizo que se deteriorara, ¿sí? Bien. Perfecto. Por eso es fundamental. El tema de la presión, muy bien tu pregunta, Inés, y el tema de la saturación, que también lo hablamos ayer, ¿recuerdan? Una mujer embarazada con el bebé adentro no puede bajar de 95 sí, de saturación. Esa es pregunta de examen, ¿eh? ¿Alguna duda más? ¿Qué pasó? ¿No se animan a preguntar? Profe. Sí, Mariana. Yo quería decirle que yo había hecho un curso hace 2 años y me habían quedado unos materiales sobre esto del acceso vascular. Me quedaron los AVOCAD y el macrogotero para mostrar, no sé si, ¿qué dice usted? Sí, lo podés mostrar o lo podemos llevar directamente para las prácticas, ¿sí? El macrogotero, hay una diferencia con el microgotero y es bueno que lo vean, incluso que lo vean en las prácticas, ¿sí? Mariana, ¿cuánto te ha quedado? Tengo 2 AVOCAD y tengo solamente un solo macrogotero. Yo voy a tratar de conseguir más, aunque sea que de ahí del hospital, con un sachet para que ustedes puedan medir incluso el flujo. Hoy en realidad les voy a taladrar la cabeza con el cálculo de gotero, ¿sí? Estas son imágenes que he sacado de un enlace, pero se les presenta en forma de diapositiva para que lo vamos viendo y lo vamos charlando cómo se hace el cálculo. Porque muchas veces le va a pasar en la ambulancia que le van a decir, ponerle tantas ampollas en 100 mililitros de dextrosa y pasarlo en 1 hora. Y ustedes tienen que saber a qué goteo van a pasar en 1 hora, ¿sí? O por ejemplo, ustedes vienen goteando el sulfato de magnesio y la paciente comienza con depresión respiratoria. Y si le pregunta al médico desde la base, ¿cuánto le pasaste de sulfato de magnesio? ¿A qué hora se lo colgaste? Y ustedes tienen que decir a qué hora le colgaron, cuánto pasó a hacer el cálculo, ¿sí? Como para que se sepa si estamos ante una intoxicación por sulfato de magnesio o qué, ¿sí? El otro tema es una de las cosas que nosotros iba a comenzar a hacer y que no se comenzó, que el cálculo lo comenzaremos mañana. O sea, una vez que nosotros manejemos esto de cálculo de goteo, ya más o menos entendamos lo que es la colocación del acceso vascular, tenemos de qué hablar
¿cómo vamos a preparar la medicación para salvar a esa mujer embarazada? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia entre una y otra? ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver mañana. Pero hoy vamos a taladrar un poco con el tema de gotero. ¿Sí? ¿Les parece bien? Nos vamos a tomar el tiempo y yo lo que voy a necesitar es que ustedes tengan a mano una calculadora o celular para usarlo como calculadora o lápiz y papel como para hacer los cálculos. Porque yo le voy a tirar problemitas y yo voy a querer respuestas. ¿Estamos? Ok, profe. Bien, profe. ¿Están preparados? ¿Va a volver a matemática? Acá hay muchas formas de hacer estos cálculos. Generalmente se hace por regla de 3 simple, pero a veces, yo por ejemplo, hay cosas que yo las hago automáticamente, divido por 3, multiplico por 3 y saco los resultados, porque uno no puede estar manejándose con el cuadrito. Una vez que uno ya más o menos tiene los conocimientos, lo va haciendo más corto, ¿sí? Por lo pronto yo le voy a dar estas imágenes y también le voy a dar el enlace al final de las diapositivas, está el enlace del cual saqué esas imágenes, porque si ustedes quieren ver todo el texto completo, lo pueden ver ahí. Y de todas maneras, es importante que sepan manejar, porque ahora estamos hablando de la embarazada, ahora estamos hablando de menos cantidad de líquido, pero también podemos hablar de mayor cantidad de líquido. Pónganle que lo que tengan ustedes, lo que le activen a ustedes sea un politraumatismo, ¿sí? Con descompensación, con shock hipovolémico. Y de pronto Caiguara dice, metele 2.000 mililitros en una hora, y ustedes tienen que hacer entrar 2.000 mililitros en una hora y tienen que saber a qué goteo más o menos tienen que manejar, ¿sí? Ahora vamos a hacer el tema de cálculo de goteo y después vamos a ver cómo controlamos el goteo, ¿sí? ¿Ustedes saben controlar el goteo del suero? No, profe. No. No, profe. No, eso no lo vi. Bueno, sí, Juan. Creo que se calcula, se cuenta más o menos cuántas gotas pasan en un minuto, ¿no? Sí, se tienen que contar cuántas gotas pasan en un minuto, pero hay una técnica especial para hacer el conteo. En mi época, cuando yo estudiaba enfermería, nosotros usábamos un relojito, pero en las épocas de ahora, lo que menos tenemos a mano es un relojito. Yo también aprendí a poner el cronómetro del celular y ponerlo a trasluz justo con la copita donde cae la gota para contar, ¿sí? Generalmente, si tenemos un buen ritmo, en la ambulancia no lo tienen, uno a veces calcula en 10 segundos cuántas gotas caen, la multiplica por 6, más o menos se acerca a lo que quiere llegar o no. Pero uno, no puedo tener el celular en la mano y levantar la vista y bajar la vista porque en ese interín puede caer una gota y yo no la conté, ¿me entienden? Más cuando, por ejemplo, ustedes tienen un plancito a 7 gotas. Un plancito a 7 gotas significa que ese suero le tiene que alcanzar para 24 horas. Y si ustedes vienen con un neonato, ¿sí? No se pueden dar el lujo de que se le pase mucho líquido, porque por ahí 100 mililitros es para las 24 horas, ¿sí? Y a un neonato eso es una exageración. Yo me acuerdo cuando hablaba con las chicas de neonatología, ellas hacían el cálculo hasta cuántos centímetros de sangre le sacaban para el laboratorio, porque eso lo podía descompensar. Imagínense esa criatura que pesa 700 gramos, todo lo descompensa, ¿sí? Entonces por eso es que uno tiene que ser muy celoso de cómo pasan los líquidos y cuántos líquidos pasan. Así como nosotros vamos a pensar en la embarazada que no le tenemos que aumentar la volemia así nomás porque le damos solamente con medicación, también en el adulto mayor también tenemos que cuidar el tema de cuánto líquido le pasamos. Un exceso de líquido puede llevarlo a un edema agudo del pulmón. Así que imagínense ustedes lo importante que es poder controlar el goteo del suero, el flujo al que tiene que ir el suero. Entonces, si bien la técnica de cómo controlar el goteo se las acabo de explicar, pero cómo saber cuántas gotas tienen que pasar lo vamos a ver ahora. ¿Están preparados? Sí, profe. Ya le he dicho, vamos a ir despacio, ¿no? Por las dudas, no quiero que se me infarten.
llamé a este power goteo mililitros hora, ¿sí? Y no le pongo mi nombre porque en realidad, como le dije yo, copié imágenes de otro autor, y al final ustedes lo van a ver. Y las copié porque la verdad que me parecieron simpáticas, ¿sí? Estas son cosas, esto lo escribió el doctor Alex Velasco, ¿sí? De estas cosas hay cosas que sí nos van a interesar y las tenemos que recordar, y hay otras que no la vamos a recordar. ¿Ya están con la imagen que dice recuerde? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿sí? 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Hay gente que lo sabe, pero hay gente que se me confunde. Y 1 miligramo es igual a 1000 microgramos, ¿sí? Entonces, como para que nosotros tengamos en claro, esperen un cachito, que no sé si alguien quiere... Todo bien. Ya vamos. Ahí lo están viendo de nuevo, ¿no? Yo estaba viendo si estaba alguien queriendo entrar. Acá es importante que nosotros recordemos esta tablita, porque en algún momento cuando nosotros tengamos que hacer el cálculo de medicación, vamos a ver que las medicaciones se nos pueden presentar las ampollas por mililitro, por miligramo, por microgramo y por unidades internacionales. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, más que nada para la parte de pediatría, cuando nos dicen administrar tanto. O sea, en adulto es un frasco ampolla de cefalotina, por ejemplo, que son 1000 miligramos, pero en un niño la indicación puede ser 300 miligramos, ¿sí? Entonces yo tengo que usar mi regla de 3 simple para diluir esa solución y para administrar esos 300 miligramos que me está pidiendo para el niño. Muchos, como yo les decía hace rato, usan la regla de 3 simple, yo hago al revés. Yo diluyo la ampolla en 10 centímetros y de esos 10 centímetros tomo 3 y esos son los 300 miligramos que el niño necesita. ¿Me entienden? Pero eso a mí ya es como, son los años que hace que yo actúe de esa forma con mayor seguridad y no esté haciendo la regla de 3 simples. El tema de libras nosotros no la vamos a ver porque el tema de libras no nos interesa, pero sí litros, ¿sí? 1 litro es igual a 1000 mililitros, ¿sí? Y que también nos acordemos que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, ¿sí? Eso es importante más que nada porque a veces nos expresamos por mililitro, a veces por centímetros cúbicos, pero bueno, era solamente a modo de repaso, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Ya vamos al siguiente. ¿Cambiamos? ¿Recuerda el goteo? Estamos con un señor. Muy bien. El tamaño de la gota va a depender del agujero de salida del gotero. ¿Se acuerdan? Cuando yo le digo macrogota, es la gota celeste grande, es una gota, ¿sí? Y microgota es, si ustedes lo ven, al perfus tiene como un capuchoncito verde en su interior, en la zona donde sale la gota, que hace que salga una gota más chiquita. Una gota grande del macrogotero es igual a 3 gotas chiquititas del microgotero. ¿Estamos? Por lo cual, si por ejemplo yo tengo un sachet de suero y me dicen pasarlo a 7 gotas, van a caer 7 de esas gotas grandes, van a caer en 1 minuto. ¿Se acuerdan cuando yo le decía vamos a controlar en 1 minuto? Van a caer 7 gotas grandes. Pero, por ejemplo, a mí, cuando yo tengo que pasar así tan poco líquido en tanto tiempo, me da más confianza poner un microgotero, porque es más fácil controlar. Entonces, si yo digo 3 microgotas son igual a 1 gota grande, ¿cuántas microgotas voy a pasar yo en cuenta de las 7 gotas? 21. 21. 7 por 3, 21. ¿Sí? Son las 21 microgotas. Entonces es mucho más fácil contar las 21 microgotas en 1 minuto que contar las 7 gotas o regular para que caigan 7 gotas en 1 minuto. ¿Me entienden?
Por eso cuando las dosis de medicación son ínfimas, son pequeñas, uno prefiere trabajar con microgoteros. Aparte, por ejemplo, si un sulfato de magnesio se les abre en el camino, o sea, que uno haya puesto un microgotero es como que reduce el riesgo de intoxicación porque no pasa el flujo con tanta cantidad. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros usamos para medicación, o sea, sulfato de magnesio, la betalol, atlancil, que pueden usar ustedes para los adultos mayores, recuerden siempre cuando es una solución con medicación, poner el microgotero, porque así se puede regular más el goteo y se evita este tema de que se abra la chapita o que la ruedita se afloje y que pase en mucha cantidad, ¿sí? Entonces, una gota es igual a 3 microgotas. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? El tamaño de la gota depende del agujero y 20 gotas son igual a 1 mililitro. ¿Sí? Acá me dice, una gota es igual a 0,05 y 3 microgotas es igual a 0,05, porque dijimos que las 3 microgotas es igual a la gota grande. ¿Sí? Si queremos convertir microgotas a gotas, tenemos que dividir las microgotas en 3. ¿Sí? Porque 3 microgotas son iguales a una gota, es dicho al revés. ¿Sí? Entonces 20 gotas es igual a 60 microgotas. Y 60 microgotas es igual a 1 mililitro. Para calcular el número de gotas que deben pasar en un minuto, se puede usar una fórmula fácil de recordar, que dice la cantidad de mililitros que pasa en una hora es igual a las microgotas que pasan por minuto. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Oh, perdón. Ahora lo vamos a ver. Una microgota por minuto es igual a mililitro hora. ¿Sí? Una gota por minuto es igual a 3 mililitros hora. ¿Sí? Aquí ustedes no se asusten. Una microgota, recuerden, por minuto es igual a mililitros hora. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Honesto, profe, mazo, pero honesto, perdón, disculpe. La verdad que me perdí, pero bueno, la estoy tratando de seguir. ¿En qué parte te perdiste? Ay, cuando ya comenzó con las 20 gotas, el cálculo en sí, el cálculo, pero... No te fijas. Ahora vamos a la otra diapositiva y por ahí se te aclara más. ¿Ahí cambiamos? Sí, profe. Bueno, acá dice, el doctor ordenó que a doña Juana se le pasaran 3 litros de solución mixta en 24 horas. ¿Cuántas gotas le pasarán en un minuto? ¿Sí? 3 litros son iguales a 3.000 mililitros. Para saber cuántos mililitros deben de pasar en una hora, dividimos los 3.000 mililitros por 24. O sea, dividimos 3.000 dividido 24, ¿sí? Que es igual a 125 mililitros en una hora, ¿sí? En una hora tienen que pasar 125 mililitros. Aplicamos la fórmula, mililitros que pasan en una hora son iguales a microgotas que pasan en un minuto. Entonces, si tengo que pasar 125 mililitros hora, es igual a 125 microgotas en un minuto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ya vamos a estar. Ustedes recuerden. recuerden. De volver a leer. Sí. Ustedes tienen que pasar 3.000 en 24 horas. Entonces, al dividirlo, encuentran la respuesta de cuánto se pasa en una hora, que es 125 en una hora. Como decíamos hace rato, ¿sí?, que esos 125 mililitros en una hora es igual a microgotas, ¿sí? Entonces, en cuenta de 125 mililitros hora, uno dice pasa 125 microgotas en un minuto. Y para saber cuántas gotas significa, yo lo único que tengo que hacer es esa cantidad de mililitros, la divido en 3, ¿sí? Para saber cuánto tiene que pasar, a cuántas gotas va a pasar, ¿sí?
Entonces, si esos 125 mililitros las divido en 3, es igual a 41.6, o sea, 42 gotas por minuto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Ahora yo le digo al revés. Yo estoy pasando a 42 gotas por minuto. ¿Sí? ¿En cuántas horas van a pasar los 500 mililitros? 500. ¿Cómo calculan ustedes que van a hacer? Ahí ustedes pueden multiplicar los 125, ¿sí? Ustedes saben que 125 pasa en una hora. Pueden hacer una regla de 3 simples o directamente multiplicarlo por 4. Porque si ustedes dicen 125 en una hora, 250 en 2 horas, 500 en 4. ¿Sí? Por progresión. ¿Lo van entendiendo? ¿Me puede repetirlo de nuevo, el ejemplo que está diciendo usted ahora? Claro. Acá el doctor ordenaba pasar los 3 litros, ¿sí? Pasando los 3 litros, lo dividíamos en 24 horas, ¿sí? Eso me daba los 125 mililitros por hora. Decir 125 mililitros por hora es igual que decir 125 microgotas en un minuto, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros contábamos las gotas? Pero como el 125 es difícil de contar con el microgotero en un minuto, lo dividimos por 3, que son las gotas. En este caso nos vamos a gotas, porque nos conviene más, ¿no es cierto? Entonces 125 dividido 3 nos da una razón de 41.6. ¿Qué significa? 42 gotas por minuto. O sea, a 42 gotas por minuto pasan 125 mililitros en una hora. ¿Entendemos ahí? Y por eso mi pregunta era, ¿cuántas horas van a demorar en pasar 500 mililitros? Usted tiene el ejemplo 125 mililitros por hora. ¿Cuántas horas entonces? En 4 horas. 125 por 4 horas sería así. Sí, en 4 horas. 125 mililitros, mililitros, en 4 horas pasan los 500 mililitros. ¿Sí? Porque yo primero saqué cuántas gotas voy a pasar. Y ahí yo les pregunto a ustedes, ¿en cuántas horas pasa un sachet? O sea que ustedes lo activaron en la quiaca. Ustedes vienen con un goteo a 42 gotas desde la quiaca. En 4 horas ustedes saben que se les va a terminar el goteo. ¿Sí? Esa es la idea. Que nosotros tenemos que saber cuánto va a pasar para saber si va todo bien. Si ustedes vienen y por una huaca se fijan que el sachet no ha pasado nada, no ha llegado a pasar 100 mililitros, significa que no está bien la vía, no está bien regulado el goteo, algo está pasando. ¿Sí? Tienen que volver a mirar qué está pasando. Vamos a ir a la otra diapositiva. ¿Se entendió esa parte? O sea, cuando yo le pregunté cuántos mililitros pasan por hora, 125 mililitros, que es igual a 125 microgotas en una hora. ¿Sí? Eso mismo, si yo lo traslado a microgotas, es cuántas microgotas son en un minuto, 125. Por eso es que yo las divido por 3 para saber cuántas gotas paso. ¿Sí? No se aflijan, no todos lo aprenden de entrada. Vamos al otro. Acá me dice, ¿cuál es la fórmula del goteo que yo tengo? ¿Sí? El goteo por minuto. El volumen, lo que yo quiero pasar, ¿sí? El 3 es una constante que siempre está, ¿sí? Por el tiempo en horas. Acá yo, si ustedes quieren, le hacemos al revés. ¿Sí? Nosotros podemos poner los 500 mililitros arriba, que es el volumen, el 3 que es la constante,
Y por tiempo le vamos a poner las 4 horas, ¿sí? Así ustedes sacan la cuenta y les va a dar las 42 gotas por minuto, como sacamos recién de la otra forma, ¿sí? A ver, hagan la cuenta. Entonces, volumen dividido 3 por tiempo, ¿sí? Entonces, en volumen lo reemplazan por 500 mililitros, el 3 lo dejan, el por lo dejan y el tiempo le ponen 4 horas. Dígame qué resultado les da. $41,6. ¿Han visto? Ese es el 42 que yo les decía, que es lo mismo que sacaron hace rato, pero esto es de otro cálculo, de otra forma. O sea, vamos al mismo resultado. La cuestión es que ustedes el día de mañana agarren el cálculo que a ustedes les resulte más cómodo, ¿sí? Vamos a... ¿Sí? ¿Puede volver a aplicar el mismo, ese que está ahí? Entonces, esta es la fórmula para sacar la cuenta del goteo, de cuántas gotas por minuto van a pasar. ¿Sí? Arriba la B es del volumen del líquido. De gota, ¿verdad, profe? Acá estamos hablando de gotas por minuto, ¿sí? Por eso ustedes tienen que ver gotas por minuto, ¿sí? Entonces, goteo por minuto ese, ¿no? Incluso el título le está diciendo. Arriba la B es el volumen del líquido que ustedes tienen que administrar, ¿sí? Abajo, dividido, el 3 es una constante por el tiempo de infusión. En horas, ¿sí? No lo ponemos en minutos, lo ponemos en horas, ¿sí? Volumen total de infusión en mililitros. Ustedes recién han sacado 500 mililitros, ¿sí? Y el 3 sigue estando por el tiempo, le pusimos 4 horas. O sea, ¿cuántas gotas yo voy a regular ese goteo para que ese sachet me pase en 4 horas? O sea, yo tengo el sachet, tengo las horas, pero no sé a qué goteo le voy a poner. Entonces hago este cálculo. ¿Me entienden? Profe. Profe. Sí, escucho. Aquí lo está haciendo en 4 horas, ¿no? Sí, porque yo quiero pasar en 4 horas. Si yo lo tomo como el primer ejemplo, que era en 24 horas, haría 3.000 dividido... Claro, 3.000. Le ponen 3.000 arriba, ¿sí? Ponen 3.000 arriba. El 3 sigue siendo la constante por 24 horas, ¿sí? Y les va a dar el mismo resultado. Claro, me va a dar el mismo resultado. Sí, porque nosotros ahí le pusimos las 24 horas. En este caso podemos poner las 24 horas o la hora en que yo quiero que pasen. Porque ustedes por ahí le dicen, mira, hacete esta dilución de Pamín, por ejemplo, para las convulsiones de los niños, y pasalo yo quiero que lo pases en 3 horas. Y ustedes tienen una dilución de 250 mililitros, por ejemplo, hagan la cuenta, 250 mililitros de destroza con Epamín, ¿sí? Y el médico pide que lo pasen en 3 horas. Hagan la cuenta, ¿a qué goteo lo tienen que pasar? ¿27,7? 27,7 aproximamos a 28 gotas por minuto. Siempre las fracciones, así el 27, con decimales, si es mayor de 5 se le aproxima el número mayor. ¿Sí? Vamos entendiendo. Esta fórmula es más fácil para ustedes, porque esto les va a pasar a ustedes en la ambulancia. Le van a decir, colócale un goteo de Atlancil, tantas ampollas de Atlancil en 400 de destros y quiero que lo pases en tanto tiempo. ¿Sí? Y ustedes tienen que hacer esta formulita. Los 400, que es el volumen, y el tiempo que les diga el médico. Si el médico les dice, yo quiero que eso pase en 7 horas, ustedes hacen toda esa formulita para pasarlo en el tiempo que él pide. Siempre lo van a pedir, o sea, sé que estoy haciendo una pregunta por ahí tonta, porque acabamos de ver de la microgota y demás, pero en la común, en lo habitual, se piden por gota, ¿o no?
Según el paciente también, digamos. Eso va a depender, porque él te puede estar diciendo por gotas, él no te va a decir por gotas, él te va a decir el tiempo. De ustedes va a depender si ponen macrogota o microgota. El resultado de ustedes, por ejemplo, si yo te estoy diciendo, pasale la betalol, ¿sí? O pasale sulfato de magnesio, pasale 300 mililitros de sulfato de magnesio, yo quiero que esto pase en 6 horas. A ver, fíjate a cuántas gotas te da. 6. ¿Cuánto era el volumen, profe? Perdón. 300 mililitros. Por 3 por 6, 18. ¿Por cuánto, profe? ¿Cuánto en horas? 300 dividido 18. 167. No, está mal. 0,05. 17 gotas, profe. 17 gotas. 17. 17 gotas. 17. ¿Sí? Sí. Teníamos 300 mililitros, ¿sí? ¿En cuántas horas le había dicho? 6 horas. En 6 horas. 6 por 3, 18. 300 mililitros dividido 18. 16,6. 16,6. Eso significa 17 gotas por minuto. Pero 17 gotas por minuto. Yo estoy hablando de la betalol, estoy hablando del sulfato de magnesio. Eso es grave, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros nos da 17 gotas por minuto? Multiplicamos por 3 y la convertimos en microgotas, ¿sí? Exacto. 17 por 3. 7 por 3, 21. Me llevo 2. 3 por 1, 3 y 2, 50. 51 microgotas. ¿Vamos? Bien. ¿Cómo, profe? ¿Cómo podría explicar esa parte de la microgota, por favor? Disculpe. Este es como un ejemplo del cuadrito anterior. Yo tengo macrogotas. Esto me da un resultado de macrogotas, pero la medicación que yo tengo que pasar es tan importante que si se pasa de más, yo puedo arruinar la vida de la paciente. Ustedes, esas gotas, ese resultado que les da por gotas, multipliquen por 3. Acuérdense que una gota gorda vale 3 gotitas chiquititas. Entonces ustedes multiplican por 3 y ponen microgotero, ¿sí? Y gotean el microgotero y va a pasar el mismo tiempo que se le ha solicitado. Ahí ustedes se tienen que acordar de la imagen esa. Una gota es igual a 3 microgotas. ¿Se acuerdan cuando comenzamos? Profe, o sea que en el caso de las 42 gotas serían 126 microgotas. 42 gotas. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 126 microgotas. Exactamente. Sí. Pero lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de medicación así de esta pesada, no te dan con un flujo tan alto como 42 gotas. 42 gotas es para pasar en 4 horas. Esas son medicaciones que nosotros las frenamos bastante, no se pasa tan rápido. ¿Sí? ¿Quién me va a hacer otra pregunta? Yo, profe, disculpe. Bien, entonces, cuando usted nos dio el ejemplo de recién, decía 3.000 mililitros por 3 dividido 3 por el tiempo, 24 horas, nos daba 42 gotas. Exactamente. Bien, esas eran gotas grandes. Gotas gordas, sí. Bien, pero el doctor nos dio que sea por microgotas. Pero acuérdense lo que yo les dije recién. El doctor no le va a decir microgota. Ustedes van a definir microgotas cuando ustedes estén pasando medicación de riesgo. ¿Sí? Ustedes tienen que pasar dopamina, ustedes tienen que pasar atlancil, ustedes tienen que pasar la betalol, ustedes tienen que pasar sulfato de magnesio. Eso va con microgota. El médico no le va a decir. Se lo van a decir ustedes. Y esa medicación no se pasa por alto flujo. O sea, jamás se la van a pasar a 42 gotas. ¿Sí? Lo más probable es que le digan 500 mililitros de sulfato de magnesio, lo vamos a pasar en 24 horas. Hagan la cuenta.
¿Cuántas horas era, profe? 24. ¿7 gotas? 7 gotas, pero estamos hablando de microgotas, estamos hablando de sulfato de magnesio. Acordate que esto es pregunta de final y esta pregunta la hace la profe, ¿cómo se llama? Castellón. 21 gotas sería. 21 microgotas. O sea, cuando yo te pongo en la alternativa, si te hago un formulario Google y te pongo, usted tiene que pasar 500 mililitros de sulfato de magnesio en 24 horas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Te va a poner 7 gotas, 21 microgotas, 28 gotas, 23 microgotas. Y vos tenés que poner las microgotas, porque vos sabés que el sulfato de magnesio va con microgotas. ¿Me entendés? Esta es una pregunta de final. Yo me acuerdo que yo la he visto, esta pregunta que la hizo la profe, ¿cómo se llama? Castellón. ¿Entienden? Sí, o sea, saber cuáles son las medicaciones. Sí. Tenemos claro cuál es la medicación a colocar. Tendríamos que saber eso. Vamos a tener claro a qué ritmo lo vamos a poner, que si vamos a poner microgota o macrogota, ¿verdad? Claro. Generalmente cuando a ustedes le están hablando de medicación agregada, sí, casi siempre la medicación agregada va a microgotas. Sí, casi siempre. ¿Sí? Más cuando ustedes estamos hablando del segundo año, estamos hablando de patología del embarazo y estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de pediatría. La única que... Perdón, profe, sulfato de magnesio es una medicación agregada, ¿verdad? Sulfato de magnesio, labetalol, ¿sí? Dopamina, atlancil o, ¿cómo se llama?, amiodarona, que son antiarrítmicos, esos son medicaciones agregadas. Diferente es cuando yo en la amenaza de aborto le pongo buscapina, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa la voy a poner a 21 gotas, ¿sí? Pero sulfato de magnesio y labetalol ustedes tienen que saber que va de cajón microgotas, ¿sí? Yo de todas maneras siempre yo les voy a repetir, cosa de que más vale pecar por repetir de más y que les quede grabado a que les falte el recuerdo de que si vamos con macro o si vamos con micro, ¿sí? Ustedes siempre recuerden que las microgotas son para esta medicación y es bajo flujo. O sea, si yo le digo una gota, ¿sí?, es mayor flujo a una microgota, porque es una fracción de 1/3 la microgota de lo que es la gota, ¿sí? Vamos a la siguiente. Pedro tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina 0.9%. Usted estaba compartiendo imágenes porque yo no veo nada, no sé si soy yo o qué. A ver, vuelvo a mostrar por las dudas si yo estoy compartiendo imágenes, ¿eh? A ver, ¿los demás están viendo? Sí, se ven. Sí, profe, se ve. Sí, profe. ¿Ya lo vieron? ¿Ya se te mejoró la imagen? Todos están viendo. Acá dice, Pedro tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina en 8 horas. ¿Cuántas gotas le pasaremos en 1 minuto? ¿Sí? Profe, se quedó en la diapositiva. A ver, ahora la ponemos de nuevo. Ahora está bien, profe. Ahora está Pedro. Bueno, Pedro tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina en 8 horas. ¿Cuántas gotas le pasamos en 1 minuto? Y usamos la fórmula del goteo, ¿sí? Entonces vamos. El volumen lo reemplazamos por los 1000 que nos están pidiendo, el 3 sigue estando y por 8, ¿sí? Eso significa 1000 dividido 24, ¿sí? ¿Y a cuánto le da? 41.66, que son las 42 gotas como habíamos calculado hace rato, ¿se acuerdan? ¿Ahí les quedó más claro? Sí. Bueno, de todas maneras estas diapositivas ya se las voy a pasar, así ustedes las tienen como machititos, ¿sí? Buenísimo. Profe. Y Bien, ahí el ejemplo que usted me está dando dice solución salina. Hasta ahí haríamos la fórmula, sacamos el cálculo y serán 42 gotas. Ahora, si eso tuviera medicación,
tenemos que multiplicar los 42 por 3 y eso nos da el resultado, el microgotero, porque está la medicación que el doctor nos dio. Hay algo Sí. que vos siempre te tenés que acordar, que cuando nosotros hablamos de microgotero es bajo flujo. O sea, si yo tengo 42 mililitros hora es alto flujo, porque son 500 mililitros en 5 horas, ¿sí? Entonces, eso es alto flujo, no te suicides al tratar de convertirlo en microgotas. Generalmente hablas de microgotas cuando es bajo flujo. Estamos hablando de menos de 500 mililitros, ¿sí? Generalmente cuando hacemos medicación hablamos de menos de 500 mililitros, por eso es que hablamos de microgotas. ¿Sí? Bien, profe. Entonces cuando hablamos de 42 macrogotas, ni te preocupes, está todo bien porque seguro que no es con medicación agregada. ¿Sí? Ahora vamos a otro ejemplo, ¿les parece bien? Profe. Sí. O sea, nosotros tenemos, cuando le colocamos las gotas, ¿cómo se calcula, digamos, la medición con la perillita? Mira, si vos tenés la perillita, la ruedita esa que gira, que yo les decía, ¿se acuerda ayer que yo les decía que a veces por el movimiento de la ambulancia la ruedita se afloja y el suero comienza a pasar más de la cuenta? Porque cuando la ajustamos se frena el goteo y cuando la aflojamos se abre el goteo y se afloja para abajo y se ajusta para arriba. Entonces por eso con el movimiento de la ambulancia se afloja la ruedita, se va para abajo y comienza a pasar de largo la medicación. ¿Sí? Por eso es que yo le decía, claro, que ponemos una cinta arriba a la ruedita agarrándose del tramo ese donde se ajusta, ¿sí? Cosa claro, de nosotros que tenemos que controlarlo, digamos. claro, ustedes lo controlan al goteo y donde más o menos está a las gotas que ustedes quieran que pase, ahí le aseguran con la tela adhesiva para que no se les afloje en el camino. Ustedes lo que han visto hasta el momento es por ahí que las enfermeras acostumbramos a hacer el rulito, ¿sí? Pero el rulito con la ruedita no van, porque el rulito se hacía cuando se usaba chapita, porque cualquier tirón se abría la chapita y pasaba más medicación. Por eso se hacía el rulito, para evitar que los tirones abran la chapita, ¿sí? ¿Se acuerdan de los rulitos? ¿Lo han visto los rulitos en el perfus, en el suero? Sí, profe. Bueno, ahora, porque yo a veces cuando veo el rulito ahí con la ruedita esta que afloja y ajusta, digo, estamos mal, porque por más que yo le haga el rulito con el movimiento, lo mismo se me afloja la ruedita y lo mismo se pasa la medicación. Ahí yo tengo que usar otra técnica, que es la de la tela adhesiva sobre la ruedita y sobre el regulador, ¿sí? En otros centros de Buenos Aires, por ejemplo, teníamos un sistema que se llamaba Dialaflow, que vos lo conectabas y con eso regulabas el goteo y pasaba al goteo exacto. Ustedes por ahí en algunos lados pueden tener una bomba de infusión, que también eso tenemos que aprender a manejarlo, cómo se maneja, cómo se prende, cómo se regula, para que ustedes sepan en caso que les toque una bomba de infusión, cómo lo van a regular, ¿sí? Por ahora vamos a hablar de la ruedita. ¿Estamos? Y generalmente ajustamos, como yo les decía, para frenar el goteo y aflojamos para aumentar el goteo. Y a la vez que ajustamos y vamos regulando ese goteo, con el celular o con un reloj que lo ponemos a la altura de la copita donde cae la gotita, vamos contando cuántas gotitas van cayendo, para ver que nos acerquemos a lo que nosotros esperamos para que pase la cantidad de líquido en el tiempo estipulado, ¿sí? ¿Vamos más o menos entendiendo? Por ahora estamos en todo lo que es fórmula para saber a cuánto lo tenemos que pasar. En este caso, Juan tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina en 24 horas. ¿Cuántas gotas le pasaremos en un minuto? ¿Sí? Porque se acuerdan, esto es 1000 mililitros de solución salina. El ejemplo anterior era más. Entonces acá hacen exactamente la misma fórmula y ¿a qué resultado llega? ¿14 gotas por minuto? 14 gotas por minuto.
Porque, bueno, cuando se tratan de ancianos, a veces el goteo tiene que ser menor, o cuando son niños tiene que ser menor para no expandirlos demasiado. ¿Vamos entendiendo? Yo les cuento que esto no se aprende de la noche a la mañana, así que no se desesperen. Este es el cálculo de la velocidad de la infusión. Hace rato estábamos viendo cuántas gotas. Ahora queremos saber cuántos mililitros pasan por hora. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ay, perdón, yo. Ahí lo paso. Entonces, mililitros hora. Volumen total, que son los mililitros, y el tiempo a pasar, que son las horas. Son los dos datos que yo necesito para saber cuántos mililitros van a pasar por hora, ¿sí? Entonces, yo hace rato le decía, por ejemplo, 1000 mililitros, 24 horas, ¿se acuerdan? Era el ejemplo, el último ejemplo que habíamos dado, el que pasaba 14 gotas por minuto. María tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina en 24 horas. ¿Cuántos mililitros le pasamos por hora? ¿Sí? Entonces, una de las formas de saber cuántos mililitros van a pasar por hora es dividir los 1000 dividido a 24. Y eso le dice a ustedes 83 mililitros hora. O sea que por hora ella tiene que estar recibiendo 83 mililitros para poder llegar a tener 1000 mililitros en 24 horas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Esto fue más fácil. Sí, profe. Esto fue más fácil. Este es más fácil. Sí, a veces. Bueno, para no torturarlos demasiado, esa es la página donde está todo. Hay más diapositivas con más cálculos que no les quise torturar demasiado, ¿sí? Y bueno, esta es mi frase final para ustedes. No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado, ¿sí? Yo ayer, en cierta manera, me sentí un poco frustrada por pensar que tenía que comenzar prácticamente de cero, hablando de las vías y de los goteros con ustedes, porque yo ya tenía que avanzar con respecto a medicación, y me preocupaba porque decía, estábamos prácticamente en el mes de mayo, nos queda junio y julio y se nos termina el cuatrimestre para terminar con la embarazada. Entonces yo decía, me sentía mal porque yo decía, no voy a poder avanzar lo suficiente. Pero en realidad, hoy me planteé la situación de una forma diferente. Hoy dije, vamos a hablar lo que tienen que saber del año pasado y le vamos a ir agregando lo que tienen que saber de este año, ¿sí? Cosa de que, o sea, estamos sembrando semillas para que ustedes tengan una buena cosecha, ¿sí? Así que espero que a ustedes les guste también esa frase. Está bueno. ¿Ha visto? Me gusta siempre buscar buenas frases. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa. ¿Puede borrar la última diapositiva? Tengo una duda. A ver, en esta decís vos. Cálculo de velocidad de infusión. Sí, 1000 mililitros dividido 24 horas. Ajá. Yo lo hago, pero no me da el 83.3. ¿Por qué no te dan? Hicimos mal. Ahora buscamos. O yo estoy mal Eso. o la calculadora. Dividido 24. Sí, a mí también no me da el 83.33 mililitros hora. A mí me da 41.6. 6. Claro, Sí. a mí también me da 41.6. A mí también 41.6. Sí. Esto me conoce las cosas. ¿Eso qué significa? A ver, en 1000 mililitros que yo tengo que pasar en 24 horas.
42 gotas van a pasar que... No. Lo que pasa es que significa que si yo paso 42 gotas y 42 mililitros, perdón, no hablemos de gotas, hablemos de mililitros, lo multiplicamos por 24, me da igual a los 1000 mililitros. El cálculo que ha hecho el doctor está mal, porque en realidad es como si vos estarías pasando a 2000 mililitros. ¿Se acuerdan que en un momento al principio nosotros decíamos que el 42 era igual a la cantidad de mililitros? Porque acá nosotros no estábamos sacando, ¿cómo se llama? No estábamos sacando la cuenta de cuántas gotas. Acá estamos sacando los mililitros. Y cada vez que yo quiero saber cuántos mililitros paso, lo divido por el tiempo, así yo voy a saber si voy pasando bien o voy pasando mal, ¿sí? En realidad son 42 mililitros hora lo que yo paso para llegar a hacer los 1000 mililitros en 24 horas. Ese cálculo está mal, pero estamos hablando de 42 mililitros, no gotas, ¿sí? Porque ustedes imagínense, yo tengo que pasar 1000, ¿sí? Y para pasar 1000, ¿sí? Y estoy pasando 42 mililitros por hora, y esos mililitros yo los quiero transformar en gotas, ¿qué tengo que hacer? La fórmula por 3. Multiplicarlo por 3. ¿Sí? A ver un minuto. Yo quiero, a ver, acá yo tenía 42 mililitros, ¿sí? Los 42 mililitros yo decía que son igual a microgotas, ¿sí? Si yo quiero saber cuántas gotas, lo tengo que dividir por 3, ¿sí? ¿Y eso qué me dice? 14 gotas, ¿sí? Y si volvemos a la diapositiva anterior, ¿sí? Acá está la de 14 gotas por minuto. ¿La vieron? ¿La están viendo la de 14 gotas por minuto? No, profe. Sí se ve, profe. Ahí la acabo de poner. Cuando nosotros sacábamos la cuenta de gotas por minuto, decíamos volumen total de infusión, 1000 mililitros. ¿Sí? El tiempo total de infusión, 24 horas. ¿Sí? Y entonces yo hacía toda la cuenta y me daba que yo tenía que pasar a 14 gotas. Esta vez, en la siguiente diapositiva, yo hago al revés. Yo digo, ¿cuántos mililitros me tienen que pasar en 24 horas? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, yo la cuenta esta, que está mal ese resultado, porque es 42, son 42 mililitros por hora. Pero yo quiero saber eso qué significa, cuántas gotas tengo que pasar. ¿Se acuerdan? Profe. Entonces yo tengo que dividir en 3. Si yo divido en 3, me dice cuántas gotas, que son las 14 gotas que tendría que pasar. Sí, ¿qué querías decir? No, lo que usted dijo es más fácil. Yo decía haciendo la fórmula anterior, pero claro, creo que dividido lo resumiríamos, digamos. Sí, lo podés, si vos si lo puedes dividir en 3, a mí me resulta mucho más fácil dividirlo en 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil. Ahora lo que yo les pediría a ustedes es, a ver qué hora es, son las 19:22. Si lo quieren hacer para hoy o lo quieren hacer para mañana. ¿De qué forma ustedes plantearían estos conceptos que han aprendido hoy para que les sea más fácil? Piensen en hacer un flujograma. O sea, cuántas gotas multiplico, divido, ¿qué me da? ¿Sí? Piensen en hacer un flujograma para presentármelo mañana cuando comenzamos la clase para ver cómo les resultaría más fácil. Porque esto es algo que ustedes lo tienen que hacer automáticamente. ¿Sí? Entonces ustedes me presentan su flujograma y yo también les armo un hito para ver si les resulta más fácil que a simple vista les diga a ustedes, quiero saber los mililitros, divido. Quiero saber las gotas, multiplico, divido. Quiero saber las microgotas, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, pero hagan el ejemplo, en vez de hacer con tanto volumen de 1000 o eso, hagan de 500. ¿Sí? Para que a ustedes les resulte más fácil. Bien, profesor. Bueno, les dejo ese desafío para mañana, así podemos ver
porque yo veo que sin que se hayan dado cuenta ya son las 19:25. Yo creo que los torturé suficiente, les taladré el cerebro bastante con esto, que recién comienza, ¿sí? Pero es bueno que ustedes lo sepan manejar. Entonces los veo mañana. Los veo mañana. Profe. Sí, Diego Armando. Disculpe, una preguntita como para tener claro lo que estamos viendo. Nosotros calculamos el cálculo de goteo por minuto, también tenemos que calcular cuánto de la cantidad en horas y claro. Gotas por minuto. Ustedes tienen que calcular las gotas por minuto, siempre se cuentan las gotas por minuto, no las gotas por hora. Gotas por minuto, microgotas por minuto, mililitros por hora. ¿Cuántos mililitros de esa solución le va a pasar en una hora? ¿Sí? Sí. Eso también es importante para saber, ¿sí? Y el tiempo de pasar. ¿Estamos? Y yo le doy un ejemplo. Los 500 mililitros, esos serían los cálculos. Los 500 mililitros, ¿sí? Para comenzar, en 24 horas. Yo de ahí mañana le enseño una forma de progresar sin tener que hacer tantos cálculos. ¿Estamos? Ok, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a pasar esta de Apo como para Lo pintó a eso la preguntar. Ya se las paso. Se las bueno, subo al para WhatsApp. tener algo nomás para leer. Sí, ya se las paso. El profesor. No, por favor. Gracias, profe, muy amable, disculpe. No, por favor. Hasta mañana, profe. Que descanse. Hasta mañana. Mañana, profe. Mañana, Mañana, profe. mañana.